Y cómplices de sueños en el trabajo con personas con autismo. Respetados legisladores y demás personas interesadas que se reúnen el día de hoy en este foro que pretende, además de compartir, generar acciones de impacto y trascendencia. Gracias por su escucha. Cada uno de ustedes conoce a un niño o niña. Cada uno de ustedes es padre o madre o tío o tía, vecino o amigo de un niño entre las edades de 3 a 18 años, la edad de la educación básica. Si son padres, esta mañana despertaron y organizaron las actividades del día, incluyendo principalmente los pasos a seguir para poder dejar a su hijo o hija en el colegio. Estas 4 a 6 horas sagradas que tenemos cada padre para poder trabajar o completar nuestras actividades en las que sabemos que nuestros hijos están siendo cuidados, entretenidos y educados en un colegio. Para la mayoría de ustedes que son padres o madres que trabajan, el hecho de tener un colegio no lo han cuestionado, porque como miembros responsables de un órgano gobernante saben que la educación es un derecho para todos. Pero el día de hoy vengo a cuestionar ese entendimiento, ya que en mi experiencia personal y sobre todo profesional, este sistema educativo no está disponible para todos y la tan satanizada educación especial, que es erróneamente vista como excluyente, es la última en ser considerada para su apoyo. Hace 10 años comencé mi proyecto de fundar un centro de atención múltiple privado, de los pocos que hay en el país, porque sabrán que la educación especial no es lucrativa. Y aunque nosotros somos una donataria autorizada, ¿a poco les interesa un plan de negocios que no deje una ganancia? Comienzo compartiéndoles mi historia para dejar claro que existimos profesionales con todo tipo de bagaje cultural, socioeconómico, educativo, etcétera, que estamos apasionados por ayudar a otros, que estamos interesados en apoyar la educación en México y no dejar todo caer sobre el gobierno. Sin embargo, fue justo hace 10 años que comencé a vivir de cerca las tremendas incongruencias que existen en nuestro gobierno y sistema, que se aferra a someter a todos a una sola manera, burocrática, por cierto, de trabajar. En el 2010, al buscar ser una CAM privada, Monarch México debía ser autorizada e incorporada a la Secretaría de Educación Pública como colegio privado, por el área asignada, la DIEPE, la Dirección para la Incorporación de Escuelas Particulares. Fueron meses de trabajar para poder cumplir con sus requisitos, espacios con ciertas medidas, porcentajes de iluminación acorde a los salones de clases, plantillas de profesores, etc. En un oficio, un machote de información, fácilmente descargado en Internet, estaba el paso a paso de qué hacer para crear un colegio particular. Excepto Monarch, quería hacer una CAM particular, un centro de educación especial. Trabajaríamos con personas con diferencias neurológicas, especializándonos en el trastorno del espectro autista. Los supervisores que acudieron a nuestras instalaciones esa mañana lluviosa en agosto poco querían saber sobre la iluminación especial que tenemos, que brinda luz diferida para cuidar la sensibilidad visual de nuestra población. Las rampas construidas por las dificultades motoras de nuestros alumnos estorbaban las áreas verdes y se nos pidió modificarlas. Fue inútil explicar una y otra vez que no seríamos un colegio privado, que no seríamos un colegio regular y que estábamos cuidando nuestro espacio para permanecer inclusivos para todos. Las plantillas de educadoras especiales, psicólogos, terapeutas, especialistas en autismo fueron rechazados en 3 ocasiones, ya que no contaban con las especificaciones de su oficio. Estábamos a un día de abrir nuestras puertas. Salones listos, profesionales apasionados por comenzar y en aquel entonces 12 familias extraordinarias ávidas por tener un espacio en donde sus hijos podrían ser aceptados. En donde Miranda, por ejemplo, por primera vez en 5 años podrá ir al colegio como sus hermanos. O donde Patricio, quien después de 12 años de intentos fracasados en colegios incluyentes, podría tener una mochila e ir al colegio. Y sin embargo, el sistema educativo de nuestro país, los machotes de oficios les estaban fallando. Sin incorporación no habría la CAM privada Monarch México. Esa semana confieso que burlé el sistema y pedí prestadas cédulas profesionales, simplemente para poder cumplir con los requisitos, sabiendo que nuestro sistema educativo no estaba viendo las diferencias.
sabiendo que el personal que nosotros teníamos, las licenciadas en educación especial y las terapeutas, eran las que necesitaban estar con nuestros alumnos y no sus normas. El oficio de la DIEPE no estaba aceptando que no todos son iguales. Ese machote de información no estaba pudiendo atender las necesidades de todos. ¿Y saben lo más irónico? A la fecha no existe un oficio que sí especifique cómo crear una CAM particular. Cuando por fin logramos la incorporación, comenzó el siguiente proceso de ahora ser integrados al área de educación especial. Una área poco escuchada, con muy pocos recursos y al borde una y otra vez de ser desaparecida. Cada uno de los 4 supervisores con los que trabajé directamente a lo largo de estos 10 años han sido los profesionales más comprometidos, atentos y dispuestos a ayudar que conozco, pero cada uno más rebasado que el otro por la cantidad de trabajo que tiene y sin tener idea alguna de qué hacer con nosotros. Han sido 10 años de nadar contracorriente, 10 años de tratar de responder a 2 cabezas, que no se hablan entre sí. Planeaciones duplicadas, oficios copiados y entregados a 2 oficinas, 2 áreas de supervisión para cubrir los requisitos de ambas entidades. Recuerdo que durante 3 años no se nos entregaron libros de texto gratuitos, ya que, como me lo comentó alguien de la Oficina de Educación Especial, ustedes son privada, tienen dinero, sáquenle copia a los libros. Los otros 7 años, la Dirección de Escuelas Particulares me pidió evidencia de trabajar con estos libros de texto, independientemente de que nuestros alumnos no habían sido escolarizados. Muchos no cuentan con habilidades de lectura o escritura y los programas son inalcanzables para ellos. El no tener una dirección clara, tener que responder en duplicado es cansado, distrae de la misión inicial y es francamente insostenible para cualquiera. Pero más para una organización pequeña como la nuestra que vive saturada por la demanda diaria natural de los alumnos y familiares mismos. El día de hoy escucharán mucha información. Se empaparán de y espero que se inspiren por el autismo. Tienen programado las ponencias de profesionales pioneros en México. Compartirán historias de mamás inspiradoras. Habrá como siempre peticiones y reclamos a nuestros gobernantes. Yo simplemente pido que haya trabajo en equipo. Gracias. Muchas gracias, Jenny Kate. Cedo la palabra a Margarita Garfias, mamá y activista, para platicar un poquito de mitos y realidades sobre el cannabis. Gracias por acompañarnos, Margarita. Sí, un placer y gracias por el espacio y gracias a todos los interesados en el tema por estar aquí, porque así es como comienza todo, por reunirnos, ¿no? Y compartir y debatir y ver que tenemos tal vez opiniones distintas, pero los mismos objetivos. Y ahí es cuando nace y se gesta la lucha, que ojalá en algún futuro pueda parecerse a lo que se está logrando en Estados Unidos. Y bueno, yo soy mamá de un niño con epilepsia refractaria, un síndrome epiléptico, además de discapacidad múltiple, pero vengo aquí porque quiero hablar del cannabis. Ese cannabis que a veces en redes sociales se nos presenta como la cura mágica, como la verdad absoluta, como lo más guau de lo guau, cuando realmente nos hace falta un acceso a información, a formación médica, a formación de los pacientes, a derribar mitos y realidades. Porque el cannabis es una opción, no es la panacea, no es el último recurso, es otra opción que debe de ser acompañada con información y a la que muchos pacientes sí responden, porque todos los mamíferos tenemos un sistema endocannabinoide, que muchas veces al dar suplementos o derivados del cannabis hay respuestas favorables para aminorar los síntomas que hay en cada diagnóstico, no para curarlo, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, en Israel, es en donde se ha llevado el estudio más grande de pacientes con autismo, se hizo en niños, en 60 niños en edades de 5 a 18 años, que tenían trastornos disruptivos y estuvieron en un tratamiento de 7 a 13 meses. El extracto fue un full spectrum. Un full spectrum es el extracto de la planta completa, ¿no? Con todos sus cannabinoides, sus terpenos, sus flavonoides y otras sustancias que contiene la planta por propia naturaleza, en un ratio de 20:1. Esto quiere decir que tenía 20% más CBD y el 1% de THC.
La dosis de inicio fue de 1 miligramo por kilogramo por día y su dosis máxima fue 10 miligramos por kilogramo por día. De estos 60 niños, el 60% mejoraron su comportamiento, un 30% desalentaron la ansiedad que tenían y un 40% mejoró su comunicación. Debo decir que la cannabis no actúa por sí sola. Todo esto fue acompañado con terapia, con seguimiento en familia, con el acompañamiento médico. No solamente es tratar de buscar la planta y proporcionarla al paciente, porque esto no funciona así. Porque también en este mismo estudio, el 10% de pacientes empeoró el comportamiento, el 5% aumentó su ansiedad y el 5% bajó su nivel comunicativo. Entonces, esto nos indica que es otra opción más y que por desgracia no tenemos acceso, ¿no? Y que nos pone en riesgo a las familias porque recurrimos al mercado negro, recurrimos a productos de dudosa calidad, ponemos en riesgo la práctica médica porque también no tienen las herramientas, los conocimientos ni los productos estables que puedan utilizarse para dar un seguimiento puntual a nuestros pacientes. Entonces, la regulación de cannabis es todavía un asunto pendiente que ya tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación pudiera exigir al Ejecutivo la publicación del reglamento que tiene como fecha el 10 de febrero del año próximo. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Doctor Carlos Marcín, un privilegio y verdaderamente un honor tenerlo aquí con nosotros, director del Consejo de Investigación y Enseñanza de Spectrum Therapy Center, para platicarnos sobre identificación, intervención, inclusión educativa temprana de las personas con TEA. Adelante, doctor, gracias. Buenos días. Estoy tratando todavía de elaborar la cantidad de información que se ha vertido hasta este momento en este foro. Estoy muy impactado, muy impresionado de las listas, de los planes, de las reformas, de todo un futuro que está por venir para la comunidad de las personas con autismo o en el espectro autista o la condición autista. Yo soy de la vieja escuela, ¿verdad? Como comprenderán por mi edad. Y conocemos el autismo original, el trastorno innato del contacto afectivo. Y todas las reformas que se han hecho hasta ahorita para llegar a los conceptos que estamos manejando. Es muy importante ver en retrospectiva el autismo y no solamente de forma actualizada como lo estamos viendo, porque ha cambiado, se ha transformado, y muchos en función de las medidas que se han realizado a través de los últimos 40 o 50 años que hemos atendido el autismo. Creo yo que en este foro necesitamos alinear muchas creencias. Veo gente que viene ya con una creencia como muy segura, muy firme de lo que es el espectro autista. Pero para al escucharlos me da la impresión de que hay una versión parcial, ¿verdad?, en la mayoría de la gente, ¿sí? Y lo que necesitamos es englobar, ¿sí?, y tener una definición unificada de qué queremos hacer, obviamente, para darle una respuesta a las personas en la condición autista. Yo lo que traigo acá es una crónica, ¿verdad?, de un trabajo que me parece una línea que no solamente es de investigación, sino una línea práctica de intervención para las personas en el espectro autista. Y es una línea que creo que es la conclusión de un trabajo que he llevado por 35 años y que quisiera ofrecer y proponer
para que la consideren. Yo pienso que lo que estamos hablando en números se tiene que aterrizar, y se tiene que aterrizar de una manera que nos permita y nos obligue a actuar en el punto más crítico. Quizás ahí es donde tendríamos que pensar cuál es el punto más crítico, más urgente y de mayor oportunidad para atender el autismo. Para mi gusto, el punto más crítico son 20,000 niños en el espectro autista cada año. Este dato es importante por pensar en cómo desarrollar un plan estratégico de atención a esos 20,000 casos. A esos 20,000 casos que vamos a tener en el futuro o desde este año. Y esto está en función del estudio epidemiológico que realizamos con el doctor Fombón aquí en México. Este estudio, yo quiero señalar algo porque se habló de la carencia de investigación y se habló de la falta de recursos. Este estudio fue patrocinado por Otis Speaks, porque no se habían tenido los recursos en nuestro país para hacer esa investigación epidemiológica, lo cual deja mucho que merecer para nuestro país en la parte de investigación. El estudio marca, y lo han repetido varias personas, una prevalencia de 1 en 115, y esta prevalencia se convirtió en datos duros de 98,800 casos entre 0 y 4 años, 298,000 casos entre 5 y 15 años. Y se convierte en esta nueva cifra de los 20,000 casos, pensando en que nacen en la República Mexicana 2,162,535 habitantes, de los cuales cada año van a ser 20,000 niños con autismo. Se hablaba de que se tiene que hacer, obviamente, una investigación más a fondo, más completa, y yo sí sugeriría que acudan a la ciencia, acudan a los journals y revisen verdaderamente con afán de mucho conocimiento la información que hay ahí. El estudio epidemiológico no solamente es una cifra de prevalencia, es un estudio de las condiciones de vida demográficas, sociales, culturales y educativas de las familias con los niños en el espectro autista. De manera que sí hay una base de la cual partir para pensar, ¿verdad?, en líneas de trabajo y en líneas de investigación. La cuestión de la identificación, oigo mucho que se está discutiendo cómo hacerla, qué podemos planear, qué se puede hacer en el sector salud. Sin embargo, quiero mencionar que en el año 2007 hicimos un congreso internacional de investigación de autismo. Ese congreso trajo a 30 investigadores internacionales del autismo y la doctora Jerry Dawson, que era la directora de investigación científica de Otis Speaks, nos dio los indicadores internacionales de alerta para la detección de autismo. Estamos hablando de hace 12 años y parece que esto fuera nuevo, parece que tendríamos que empezar ahorita. No, esa detección que comenzó hace 12 años nos marca precedentes bien importantes. Ya se habían manejado algunas cifras y la cifra de que nuestro país, en aquel entonces, en el 2007, el diagnóstico promedio de edad de un niño en el espectro era de 4 años, 2 meses.
Después de ese congreso, se estandarizaron varias pruebas y pruebas relacionadas con la detección temprana. Seguramente muchos de ustedes conocen el MCHAD, pero se estandarizó una versión mexicana del MCHAD que tiene alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico temprano de autismo. Porque estamos como pensando en que son dos momentos, la detección y después el diagnóstico. Yo les diría que una buena detención tiene que tener los elementos de validez predictiva. Una buena detección está hablando de una probabilidad muy alta de que el niño sea autista. Y tendríamos que actuar no esperando un segundo momento para el diagnóstico, sino que validáramos hacer una buena detección con validez predictiva. ¿Sí? Tenemos el MCHAD, que es un instrumento de tamizaje que se podría esparcir por todo el sector salud, que parece que para eso sí tiene recursos, ¿verdad? En ese primer nivel, que es donde se podría hacer más pronta, oportuna y eficaz la detección temprana. Tenemos otro instrumento validado desde el 2008 y es un instrumento de diagnóstico, se llama ADEC. En inglés es el Autism Detection Early Childhood. Esta prueba del ADEC la validamos en el 2008 con la colaboración del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, con población del Juan N. Navarro, 3 instituciones en la República Mexicana y la población de la Clínica Mexicana de Autismo. Esa prueba es una prueba sencilla, se aplica en 20 minutos, los materiales no cuestan mucho y tiene una sensibilidad tremenda del 87% para el diagnóstico de autismo en población mexicana comparada con población en Australia y en Japón. O sea, tenemos ya instrumentos, ¿verdad? Cuando oigo al sector salud, a veces me parece que empiezan a investigar qué hay. Y yo les diría, esto no solamente hay, sino ya se usa, y se usa desde hace 10 años, ¿sí? Y creo que es importante decir algo. Para descubrir algo nuevo, hay que conocer lo viejo, ¿sí? La identificación temprana es factible, es comprobada, se realizó en 7 estados de la República Mexicana en el 2010 en una campaña auspiciada por Otis Speaks y la organización del señor Slim, la Fundación Carlos Slim para la Salud. Y pudimos reducir la detección temprana para México a los 18 a 22 meses. Tenemos un rango de detección bastante efectivo, bastante oportuno, que nos permite intervenir entonces también de una manera más eficaz. La importancia del diagnóstico temprano es que es obviamente más fácil entender el espectro autista desde sus comienzos, cuando va surgiendo, cuando va emergiendo. Y esto nos hace posible que podamos generar líneas de acción, de intervención, no para un padecimiento que ya se estableció, que ya va obviamente en ganancia de síntomas, sino para un pródromo, una fase previa de este padecimiento en donde podemos tener una acción más efectiva. Y esta acción más efectiva nos ayuda a que el 49% de los casos atendidos en intervención temprana puedan ingresar a una escuela regular a nivel preescolar entre los 4 y los 5 años. Y estos son datos de investigadores como Weatherby, Prisam, Ruther, Dawson, Rogers y mucha gente del ámbito internacional que comprueban que la intervención temprana nos puede llevar a una inclusión temprana a nivel preescolar. ¿Qué tenemos en México para hacer la intervención temprana? Bueno, en el 2010 generamos un manual, una guía para familias, con el modelo ABA, PRT, integración sensorial,
y Floor Time. Esa guía a manera de manual es un entrenamiento de 30 horas para las familias para que puedan llevar a cabo rutinas de aprendizaje con sus hijos en la vida diaria en el hogar. Ese manual no es suficiente y en el 2013 trajimos a la doctora Sally Rogers del Mind Institute para capacitar 15 terapeutas en el modelo Denver. Y desde el 2013 hemos estado, obviamente, aplicando el modelo Denver en varios estados de la República Mexicana y con mucho éxito. Un éxito que nos lleva, como lo establece la investigación, a un 49% de casos que a los 3, 4 años llenan la currícula del desarrollo de un niño típico para poder integrarse e incluirse de manera efectiva en un preescolar. Entonces tenemos un camino, tenemos una línea de investigación, de trabajo y de acciones de la cual partir. Creo que es muy importante, ¿verdad?, esta crónica que estoy haciendo y que se tome en cuenta el trabajo de gente como Judith Bayar, que también va a hablar de la inclusión en 25 años o más años que tenemos haciendo esto. La idea de una intervención temprana es reducir los síntomas y que la expresión del padecimiento sea menos grave. Cuando usamos el modelo Denver, no permitimos que el niño avance hacia una expresión completa y grave del autismo. Esa consecuencia de una intervención eficaz, que tantos nos lleva a que los 20,000 nuevos casos de autismo, ¿sí?, muchos de ellos se conviertan en una condición autista, en personas funcionales. Estamos hablando de una posibilidad de hacer una acción muy definitiva, muy crítica, interrumpiendo el proceso patológico del espectro autista a tiempo. Yo entiendo que ya tenemos una población muy grande, en dimensiones enormes, y ahí hay un problema que atender. Pero yo estoy pensando en el futuro de lo que se tiene que legislar, de lo que se tiene que apoyar. Sí creo que necesitamos un instituto, ¿sí?, de ciencia del autismo. Mucho en este país lo que está pasando es que obviamente se está hablando desde el mapa del autismo y no del territorio, de las gentes que hacemos el trabajo terapéutico de intervención. Entonces vamos a alinear esos mapas que se van a establecer el día de hoy, estas propuestas, vamos a alinearlos con el territorio. Gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Martín, y agradezco la presencia y le cedo la palabra a la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Muchas gracias por acompañarnos, senadora. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Para mí es un privilegio estar en esta tarde ya con ustedes, reconociendo la expertise, el conocimiento, la trascendencia que para la mayoría de ustedes implica este tema. Déjenme decirles que hace unos minutos una gran experta en un tema de derechos de las mujeres decía públicamente justo una calificación de un gobierno autista y me impresioné, porque además venía para acá, lo venía escuchando. Me impresioné porque es increíble cómo hasta a los expertos en derechos humanos de mujeres hay que explicarles que así no, hay que decírselos respetuosamente, pero así no. Vimos inclusive algunos aspirantes a la CNDH
que volvieron a comentarlo, ¿no? Haciendo un símil. Quizá lo que quieren decir es falta de atención o falta de foco. Pero qué bueno que existen este tipo de foros para decir que sí es el espectro autista, que sí es. Y que la gente entienda en dónde estamos parados cuando tenemos a un familiar o cuando tenemos nosotros autismo. He escuchado en muchos foros, y hoy mismo aquí se ha dicho, a tomadores de decisiones, a decisores, a legisladores, diciendo: tengo un hijo autista, lo ha comentado aquí nuestro compañero senador, o tengo autismo, a un ex magistrado. Y eso me parece que nos permite a todos poder entender la trascendencia de este tipo de espacios de análisis, Gerardo, y me parece que hay que felicitarnos todos para poder construir en positivo. Hay muchas iniciativas y hay muchos pretextos, desafortunadamente, en este gobierno y en anteriores, ¿no? Me parece que no es un tema de partidos políticos, ni de colores, ni de politizar el tema. Yo diría, es una necesidad de visibilizar lo que está pasando, porque el 1% de la población es altísimo, es un número altísimo. Uno de cada 100. Eso significa que si no ocupamos nuestra estructura de gobierno, si no ocupamos los recursos, si no ocupamos estos foros para voltear a ver a 1 de cada 100 mexicanos, lo estamos haciendo mal. Estamos dejando la posibilidad real de hacer un análisis, pero sobre todo de buscar soluciones. Cuando nosotros hemos discutido en el Senado de la República, no el presupuesto, porque ustedes saben mejor que saben que el presupuesto del erario se discute en la Cámara de Diputados, pero sí diversas iniciativas, nos encontramos con muchos nos y pocos sís, porque si algo está hoy, digamos, en el ojo del huracán, pues sin duda es el espacio de salud, ¿no? Sin duda, la mayor cantidad de reclamos que yo recibo en la Comisión de Derechos Humanos son en temas de salud. Y son amplísimos, compañeros. O sea, pasan desde si efectivamente hubo o no una disminución en el medicamento para el cáncer, y si lo hubo, ¿por qué? Y si no lo hubo, entonces, ¿en dónde está el problema de logístico interno del gobierno? Porque de cualquier manera sigue siendo un problema si no le llega al paciente en el momento preciso, el día preciso, porque hubo un problema de logística interna. Y así como está ese tema que todos lo tenemos hoy en el colectivo, también pasan muchísimos otros temas de salud, como por ejemplo que no se usen los robots en ciertos hospitales de alta especialidad, o que se tengan que posponer citas por falta de presupuesto, por falta de médicos, por falta de espacios hospitalarios. Entonces, cuando nosotros hacemos una retrospectiva sobre el espectro autista, nos preguntamos qué sí podemos hacer, ¿no? O sea, qué sí podemos hacer con lo que tenemos. Y lo primero que tenemos que hacer es lo que justo hoy estamos haciendo: visibilizar el tema. Y decir, lo decía muy bien el doctor, instituto es la propuesta, doctor, Instituto de Ciencia del Autismo. Eso es lo que sí tendríamos que buscar todos los partidos políticos, sí hacer. Porque un instituto permitirá, por supuesto, desde la investigación hasta la atención personal específica y clara. Y un instituto de especialidad como este que se está proponiendo me parece que tendría que ser
un discurso de todos, no importa de qué partido político seas. Yo hoy creo que este foro, que además me encanta el título integral, qué difícil es ¿no? encontrar una integralidad en esto, pero yo hoy me parece que estamos obligados, los legisladores de esta etapa, de esta legislatura, a buscar que exista efectivamente un instituto. Yo públicamente hago un compromiso para aspirar a que podamos presentar nuevamente, reincidir, llamémoslo así, en esta posibilidad de que haya un instituto y que lo podamos acompañar en lo posible todos los grupos parlamentarios. No es nada fácil, porque desafortunadamente cuando lo propone alguien, pues siempre quiere llevar agua a su molino, ¿no? Me refiero a los partidos políticos y lo digo siendo militante de un partido político. Hay que buscar que nadie lleve agua a su molino. Que el molino sea quienes viven o conviven con alguien que hoy está deseoso de que haya un instituto especializado para el autismo. Ojalá y lo logremos y lo podamos hacer. No hay mejor herramienta para un legislador que la sociedad civil organizada. Hoy que pareciera que si formas parte de una OSC se te vino medio el mundo encima en estos últimos meses, ¿no? Lo digo